Bueno, muy bien, vamos a darle continuidad. Este es del énfasis del área de humanidades y lengua castellana. Estamos haciendo esos videos alrededor de los estándares básicos de competencias del lenguaje. Este espacio lo han denominado formar el lenguaje, apertura de caminos para la interlocución y tiene pues unos aspectos que encontramos nosotros, reitero, acá en este libro que es fundamental para poder entenderlo. Ya hemos hablado en las generalidades de la coherencia mmm, vertical y coherencia horizontal de cada uno de los estándares, pero vamos a acercarnos un poquito a el porqué de la formación en lenguaje. Ya entendemos la importancia que tiene el lenguaje para la formación de las personas, la constitución de la sociedad, pero aquí en ese espacio del lenguaje pues se hace la pregunta de qué tan importante es ser competente lingüísticamente para desempeñarse en la vida, ¿no? No solamente en la escuela porque no estamos aprendiendo para un ámbito escolar, sino preparándonos para la vida. Reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso de evolución de la especie humana. De hecho, se ha empezado a plantear crear un universo de significados alrededor del lenguaje, entonces por eso es fundamental eh, desde la misma reflexión en la escritura de la Constitución Política de Colombia, de la expresar los sentimientos a través de una carta, una pintura, una pieza de teatro, entonces es fundamental es dar respuesta al porqué de la formación en lenguaje, que es cómo comienza la explicación de los estándares básicos del lenguaje. Se le da un doble valor porque el lenguaje se constituye como en la capacidad esencial del ser humano, caracterizado por poseer el valor subjetivo y el valor social. Por eso se dice que tiene un doble valor el lenguaje, ¿no? Tiene un valor subjetivo como individuo, ya que es una herramienta cognitiva de posesión de la realidad, es fundamental en ese proceso. Y pues social por todo lo que implica la interacción con los demás, ¿no? Se torna desde las diversas manifestaciones en eje y sustento de las relaciones sociales, reitero, de la interacción entre unos y otros. Hay, una, hay, unas, hay unas diferencias de manifestaciones del lenguaje. Mm, es una capacidad humana para relacionar un contenido con una forma, con el fin de exteriorizar ese contenido hacia los demás. Entonces, hay muchas, múltiples manifestaciones del lenguaje. En los estándares básicos, pues, se describe alrededor de que no solamente es como la posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir sobre la realidad social, sino también tiene fuertes implicaciones en la manera como están estructurados, pues de hecho, estos estándares básicos de competencias. Por un lado, podemos encontrar la actividad lingüística desde la comprensión y la producción, que hace parte de esas diferencias de manifestaciones de la actividad del lenguaje. Pueden ser desde un punto de vista verbal, desde un punto de vista no verbal, pero siempre dándose procesos de producción y de comprensión, ¿sí? Esto es fundamental, mmm, que nos lleva a entender las grandes metas de la formación en lenguaje en la educación básica y media, que eso, por ejemplo, es más aterrizado a los que han presentado para el concurso en el cargo pues, del lenguaje, ¿no? La primera meta es la comunicación, ¿sí? Poderse comunicar, es formar en lenguaje para la comunicación, para formar individuos capaces de interactuar con los demás, relacionarse con sus semejantes, reconocerse, mmm, reconocer a los demás y cómo interactuar, siendo capaces de producir, comprender significados de forma solidaria, atender las exigencias y las particularidades de las situaciones comunicativas. La otra meta es la transmisión de la información,
ya que venimos de interactuar y relacionarnos intersubjetivamente, pero también debemos llevar una información, bien sea nueva o ya existente a los demás. Entonces es importante la transmisión de la información. La representación de la realidad. El lenguaje de hecho permite organizar de manera o darle un simbolismo a las percepciones y conceptualizaciones que tiene el individuo a través del lenguaje. Obviamente mucho de esto gracias a la memoria se puede construir, guardar conceptualmente la realidad, tener una organización y coherencia, construir el universo del significado, eh, pues de un significado que se tiene de la realidad. Otra meta es la expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas, ya que el lenguaje permite la creación y representación conceptual de la realidad, ya lo decíamos en la meta anterior, ofrece la oportunidad de darle forma concreta a dicha representación, bien sea de manera objetiva o subjetiva. Otra meta es el ejercicio de la ciudadanía responsable. En ese sentido, a través del lenguaje es viable esta ciudadanía responsable porque los seres humanos también expresamos la visión que hemos construido del mundo, del entorno, de cómo relacionarnos conmigo mismo, por ejemplo, con los demás, ¿sí? Esto está muy asociado a los usos del lenguaje y a la ética de la comunicación. Otra meta es el sentido de la propia existencia, tener uno claro el lenguaje, entendiéndolo, como decíamos anteriormente, desde un doble valor subjetivo y objetivo, pues es una herramienta que repercute en la formación de individuos más autónomos, capaces de pensar, construir, interpretar, transformar el entorno, haciendo valer la condición de seres humanos únicos y diferenciados, ¿no? Aunque somos iguales en derechos, en responsabilidades y en potencialidades, pues hay unos ritmos y estilos individuales que se deben respetar. ¿Cómo se orienta el lenguaje en la educación básica y media? Pues el primer punto son tres campos fundamentales en la formación. El primero, que tiene que ver con la pedagogía de la lengua castellana, mmm, para desarrollar de hecho cabalmente estas competencias. eh, es necesario que los estudiantes se comuniquen, se conozcan, interactúen en la sociedad desde las actividades escolares, entendiendo como esas características formales de la lengua castellana, ¿sí? Entonces, se hace necesario, de hecho, la formación en literatura para convertir el goce literario en un objeto de comunicación pedagógica que debe incidir en el desarrollo de las competencias, si estamos hablando de lenguaje relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático. El otro es la pedagogía de la literatura, que ya obedece a la necesidad de consolidar como una tradición lectora en los estudiantes, ¿no? Obviamente esto desde la generación de procesos sistemáticos que, que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, lo que en algún momento se llamó o se sigue llamando también desarrollar competencia lectora. Y el otro, la pedagogía de otros sistemas simbólicos, entenderlos, el conformar sistemas simbólicos para que las personas formalicen sus conceptualizaciones sobre la realidad, esa capacidad de lenguaje que permita desde la conformación de los sistemas simbólicos que se empiece como a revisar lo verbal, lo no verbal, la gestualidad, ¿sí? La radio comunitaria, el grafite, la música, la pintura, la escultura, son elementos fundamentales en lo no verbal. En lo verbal, pues si está la lengua castellana, en este caso, pues el lenguaje, ¿no? Lo que nosotros encontramos en este proceso. Eso desde el ejercicio de los campos fundamentales en la formación del lenguaje, que es lo que buscamos. También está complementado con la complejidad en el desarrollo de el desarrollo de las competencias
desde un proceso que se inicia desde el mismo momento de la gestación y que nos acompaña pues durante toda la vida que nosotros aprendemos, ¿no? Aquí vienen las habilidades comunicativas, leer, escribir, que es posterior a hablar y escuchar. Esos son, digamos, unos elementos que se siguen complementando con las situaciones de aprendizaje propias para el desarrollo del lenguaje. Aquí, el, aquí nos explican un poco el trabajo pedagógico que se adelanta en el área. Debe incluir la generación de experiencias significativas en los estudiantes sobre la exploración, el uso de diferentes manifestaciones del lenguaje, bien sea verbal y no verbal, que todo esto sea un proceso de manera consciente, intencional, creativa, con interacciones cotidianas y con diferentes objetivos, bien sea descriptivos, informativos, propositivos, expresivos, argumentativos y muchos otros que se puedan articular aquí. Y por parte del docente propiciar el manejo de los recursos propios de cada sistema sígnico, sea del lenguaje, sea de la pintura, sea de la música, de la caricatura. Estos son elementos que nos permite como desglosar, o más que desglosar, como profundizar en los estándares. Pero ¿dónde se articula todo esto que aparece aquí? Pues en la estructura de los estándares básicos de competencias que tiene, ya dijimos que tiene una coherencia vertical, está también por grados, así como explicamos en las generalidades, primero a tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y once. Y en la estructura horizontal, pues aparece por un lado la columna de producción textual con todos los estándares que implican los aprendizajes que se deben lograr en los estudiantes sobre este punto. El otro está la comprensión e interpretación textual. Reiteramos con la serie de estándares específicos, ¿sí? Ejes y subprocesos que se deben tener en cuenta. Literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. En este punto, por ejemplo, la literatura hace un abordaje a la perspectiva estética del lenguaje. La ética de la comunicación es un proceso de carácter transversal. No necesariamente, de hecho, no es recomendable verlos de manera separadas, sino que se puedan pues, plantear unos estándares básicos varios para los procesos educativos. Eso es fundamental para entenderlos, ¿no? En la estructura horizontal debemos partir de los factores que son, por ejemplo, la producción textual. Hay un enunciado identificador o hay un estándar general y luego vienen los subprocesos. De hecho, aquí en los subprocesos pues ya se materializan a partir de cada uno de los factores todo lo que hace referencia a los estándares básicos de competencias. El enunciado identificador pues es un saber específico, tiene una finalidad inmediata y pues sobre el saber del estudiante, ¿no? Importante en el caso también de los subprocesos que ya es el estándar, no es el único, sino que es lo que el niño debe adelantar desde su proceso de formación en lenguaje. Esos elementos pues tienen una secuencialidad, ya lo había dicho, desde la coherencia vertical, grado primero a tercero, cuarto y quinto, en cada uno de los elementos de los factores que hacen parte de los estándares básicos de competencias. Uno puede profundizar, uno puede revisar, va a encontrar elementos de comprensión de texto literario, reconocer medios de comunicación, información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal, va a encontrar una serie de profundizaciones que nosotros podemos estudiar más a fondo, pero esto es lo que nos lleva a aterrizar la malla curricular dentro de los planes de estudio que están dentro de los proyectos educativos institucionales. Entendiendo el diagnóstico, entendiendo las características de los estudiantes, pues así se organizan los estándares básicos en digamos, en las instituciones educativas.